Buenos días, presidente. Muchas gracias por esta entrevista en Telefe, en el programa de Georgina Barbarosa. Un placer. ¿Qué tal, Mariana? Es un placer que vos me estés haciendo esta nota. Muchas gracias. Bueno, cayó el proyecto Ficha Limpia y, bueno, automáticamente caído el proyecto, trasciende que el exgobernador Rovira dice haber tenido una conversación con usted, haber hablado y haber arreglado esto entre ustedes. Eso que fue es prácticamente mentira. Un pedido suyo. Eso es mentira. Eso es mentira. Si vos me permitís, yo le puedo pedir a mi decán que me traiga el teléfono. Sí. Porque te voy a mostrar mi teléfono directamente sí. para que chequees la mentira. Gracias, digo. Dame las muletas oculares porque no veo, si no. ¿No tenés los anteojos a mano? Pues no veo. A ver, vamos a ir por partes. Primer punto. Ese proyecto llevaba mi nombre. Me rompí el alma por ese proyecto. Tomé el proyecto lleno de errores de los penatos y lo corregí. Lo puse a eso a Fargosi, que lo hizo desinteresadamente, un trabajo profesional enorme, y Luis Petri. Sí. O sea que el proyecto yo le puse el cuerpo. Yo lo mandé a extraordinarias. Yo logré que lo sacaran, digamos, o sea, obviamente con la muñeca de ese ministro maravilloso que tengo, que es Guillermo Francos. Lograron que saliera el proyecto en diputados. Fue a senadores. Es el proyecto de los penatos modificado. Con las mejoras que le hicimos con Fargosi y Petri. Que las hicieron ellos. Yo señalé cuáles eran los problemas conceptuales. Sí. Pero yo no sé nada de derecho, con lo cual, o sea, sí sé interpretar un contrato, por decir algo, una ley, pero digo, no sé escribir leyes. Entonces, digo, salvo que sean en temas de economía. Entonces, ellos hicieron ese trabajo de poner esas inquietudes que yo tenía. Con lo cual, el proyecto que fue al Senado es mío. O sea, yo le puse el cuerpo a ese Senado, a ese proyecto. Que obviamente que hay tareas enormes y titánicas como la de Gastón Marra, digamos, como el trabajo que hizo esta mujer Fanny Mandelbaum, digo, o cómo la pelea en los medios este proyecto con cuerpo y alma la señora Cristina Pérez. Digo, con lo cual era un proyecto en el cual estábamos todos comprometidos, muy comprometidos. Ahora, yo aviso, los amarillos que tanto se quejan, hace 17 años que gobiernan la ciudad, no lo tienen, ¿eh? Pero, está diciendo. Sí, claro, son unos mentirosos permanentes, porque también te dicen que te van a bajar los impuestos. Lo hicieron cuando fui yo en la campaña del 2021 y yo le dije a Vidal, bueno, decile a Larreta si está gobernando la ciudad, ¿por qué no los baja ahora? No los bajó nunca. Es más, Jorge Macri, los Penatos, todos se quejan de la motosierra y dicen, el propio Macri dice, no hay que tocar el Estado. Si vos no tocás el Estado, si no achicás el Estado, no podés bajar los impuestos. O sea, vos podés bajar los impuestos como lo bajamos nosotros, porque bajamos el gasto público 30% en términos reales. Pero dicho sea esto, digo, para que no se dejen engañar y mentir, la realidad es que nosotros habíamos pedido que los senadores se comprometieran firmando algo que estaba haciendo Atauche, que es el jefe de la bancada. Dicho sea de paso, digamos, Macri dice que él no lo podía hacer porque no tenía las mayorías. Tenía más de 100 diputados en la Cámara de Diputados y tenía más de 25 senadores siendo gobierno y no la pasó. Y me lo vienen a endilgar a mí que tenemos solamente 39 diputados y 6 senadores. Vamos, el problema son los kirchneristas, el problema son los chorros del kirchnerismo, el problema son los 35, digamos, o sea, digamos, que votaron esto. O sea, ¿y por qué lo responsabilizan a usted de que porque se haya esto caído? Es lo mismo que me hicieron durante, digamos, cuando yo empecé como diputado. Cada vez que transaba Juntos por el Cambio con los kirchneristas, que se caían votos, todo, de repente, digamos, me echaban la culpa a mí, suponete que hubiera habido un voto de diferencia, me echaban la culpa a mí eso me lo hicieron en una y habían faltado 5 de ellos. Digamos, entonces, son psicópatas de todos lados. O sea, el problema es si te dejas psicopatear por estos mentirosos. Pero quiero ir sobre ese caso, porque eso es una mentira. Entonces, yo... Sobre lo de Rovira. Sí, mirá, acá tenés mi WhatsApp. Acá tenés todas las llamadas, revisalas todas. Sí, bueno. Revisalas. Yo no tengo problema. Es mi teléfono, sí, es mi teléfono. Si querés pedí que me llamen para que vean que es mi teléfono. Pero podés revisarlo. Sí, me incomoda un poco hacer esto porque Pero me gusta revisar revisalo, yo no tengo problema. Presidente,
No, está bien, no importa. Revisá sí, todo lo que quieras. Hay otros... No me importa. Bueno, está bien, digamos, o sea, los verdes son los llamados que yo hice. Está bien. Sí, está bien. Si querés andar, digamos, no sé, hasta donde quieras. No hace falta, está bien. Si usted, no sé, dice... Yo, de vuelta, revisalo tranquilo, Mariana, te lo pido por favor. Digamos, vos podés dar testimonio de lo que estás viendo. Decime si hay algún llamado a Rovira. Sí, acá agendado no veo ninguno con ese nombre. Entonces miremos si lo tengo en agenda. No, está bien, no hace falta, no hace falta. No, pará, no. De verdad. No, porque a estos mentirosos de Clarín me tienen podrido con sus mentiras. Porque no es algo que dijo Rovira. El periodista dice que alguien le dijo que alguien que había estado reunido con Rovira dijo que Rovira había dicho. O sea, no es ni un off, no es una declaración en on, no es una declaración en off. O sea, ¿me comprendés? Y es que según alguien del entorno le dijo a alguien y ese alguien le contó al periodista. Es peor que un chimento de peluquería. Y los impresentables de Clarín además lo ponen, digamos, en tapa. Y se suman a la campaña negativa que hacen los amarillos. Es una vergüenza. No, esto es una vergüenza. Sí. Esto es una vergüenza. Son unos mentirosos descarados. Con tal de ensuciar son capaces de hacer cualquier cosa. Y entonces, esto, digo, yo se las voy a seguir. ¿Lo vas a judicializar? ¿Lo vas a judicializar? Digo, esta mentira, esto claramente es una mentira, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que el Grupo Clarín se quiere quedar con la telefonía, digamos, y se compraron, saltando defensa de la competencia, se compraron a Telefónica en una operación de 1.500 millones de dólares. Porque se creen que son los dueños del país y pueden hacer lo que se les canta. Y ¿sabes qué le dije? No, vos no podés hacer eso. Hay algo que se llama defensa de la competencia. Vos no podés violentar el marco regulatorio. No podés hacer eso. No podés violentar el marco regulatorio. Entonces, obviamente, digamos, Clarín me arma carpetazos y mentiras con esos farsantes que tiene de los sicarios ensobrados del micrófono y me inventan cualquier tipo de barbaridad. ¿Por qué? Porque me están apretando para que yo ceda en entregarle las comunicaciones a la Argentina y ellos hagan lo que se les da la gana. Porque son un grupo además de delincuentes, que hay que decírselos al argentino. Fueron cómplices, y están las declaraciones que le hizo Patricia Bullrich a Ollarvide, que son más de 8 horas de declaraciones que cuenta la corresponsabilidad del Grupo Clarín en voltear a Duhalde. En voltear a De la Rúa hasta que llegara Duhalde al poder. Digamos, y Duhalde y una persona que estaba en diputados negoció con Clarín la tapa. Porque en ese momento una tapa de Clarín podía tirar un gobierno, hoy ya no lo hace. Pero no solo eso, sino que además, como si esto fuera poco, ¿sí?, inventaron la ley de bienes de patrimonio cultural. Porque ¿qué es lo que pasa? Las acciones de Clarín estaban prendadas y si defolteaba, se quedaban sin la compañía. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron la ley de patrimonio cultural. Entonces, no pudieron ejercer esa opción. ¿Por qué? Porque Clarín tenía la deuda en dólares y los ingresos en pesos. Al saltar el tipo de cambio, estaban técnicamente quebrados, no podían pagar. Frente a esa situación, ¿qué hizo el Grupo Clarín? A cambio de proteger ese golpe, básicamente lo que hizo es conseguir esta ley. Pero, ¿sabés lo que pasó? Que fue peor todavía. No le daban los números en concursos y quiebra. Vos necesitabas tener 2/3 para que te aprueben el concurso y que pasara. Entonces, ¿qué hicieron? Modificaron la ley de concursos y quiebra para que pudieran meter el porcentaje que Clarín podía meter. Y una vez que hizo eso, reestructuró su deuda. Entonces, Clarín es cómplice de este desastre. Pero claro, nunca nadie se le metió a Clarín y le fue de frente con eso. Es decir, entonces, evidentemente se suman a estas mentiras. Por eso yo lo dejé fijo en mi tuit. Pero quiero que chequees además... Ahora, si es mentira y Rovira... Acá están los contactos. Chequear si está Rovira. En general está por nombre, así que buscalo con el nombre de pila de Rovira. Sí. A ver si está. No
No quiero ver toda su agenda tampoco. No importa, a mí no me importa eso, digo, o sea, pero ya que, digamos, alguien está verificando... Sí, no, bueno, acá no se ve. No veo nada de eso. No, está... No, ¿Querés ver el teléfono rojo? No, ya es un montón. No, igual no los contactos que están en este son los mismos que Yo lo entrevisto, le hago preguntas, usted me contesta. Nada más que este lo uso para jefes de estados de otros países. Está bien. Con ese habla con Trump, con el otro, digo, con este habla con Trump. Igual estoy usando mucho más el tema de las comunicaciones por Cancillería. Uy, para que bueno, entonces cambió el sistema operativo de esto. Ahí va. Para que le devuelvo a Diego. Pasa, Diego, tranquilo. Te estás haciendo famoso. Entonces, ¿sabes qué? Es todo una burda mentira. Burda mentira. ¿Sabes lo que pasa? No estaban los votos. No estaban los votos. Por eso nosotros pedíamos que firmaran. O sea, se cayó porque no estaban los votos. Tal vez no era el momento de hacerlo. No era el momento de hacerlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Digamos, esta gente es perversa. Con tal de una ventaja electoral son capaces de mentir, de decir cualquier barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pero hasta hacía muy pocos días se decía que los votos estaban y el problema sería que estos dos senadores son los que se dieron vuelta. A ver, pero era parte de la operación. O sea, la realidad es que los votos no estaban. Por eso nosotros, ¿qué fue lo que pedimos? Que firmaran. Qué interesante, porque también está de hecho, la propia Los Penato, digamos, ese día estaba en vivo con Cristina Pérez y yo también estaba con el teléfono. Nos pusimos de acuerdo que firmaran para que no se cayera el proyecto, para estar seguro que el proyecto que se firmara previamente. Claro, que firmaran un compromiso, porque si vos firmás un compromiso y después te das vuelta... Ya estás más... es otra historia. Y estás más sucio que una papa. Okay. Ellos no firmaron. ¿Y quién no quiso firmar? Está la declaración después de Tagliaferri que dice, no, nosotros no tenemos por qué firmar nada. Con lo cual, ¿sabes qué? Si yo tengo que pensar en un acuerdo, y para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí. ¿Sabes por qué? Porque el único que pierde con esto soy yo. Porque básicamente, ¿qué es lo que hace? Cristina logra que no salga ficha limpia. Y Macri me ensucia a mí. Digamos, para conseguir una ventajita electoral. Eso es la política argentina. Yo lo único que sí te voy a decir es, pude haber perdido una batalla, pero la guerra la voy a ganar. Porque, ¿sabés qué? Digo, hay que mirar las declaraciones. Un día estuvo Monzón en el programa de Mirta Legrand. Y ficha limpia durante el gobierno de Macri, boleta única papel no salió. Y se le escapa decir, no, bueno, pero no nos convenía electoralmente. Sin embargo, nunca la boleta única papel está en favor del oficialismo, es en favor de la oposición. ¿Quién sacó boleta única papel? Yo. Las PASO, que no, que son un problema, que esto, que el otro. Nadie se animaba a las PASO. ¿Quién las sacó? Yo. Sí. ¿Entendés? Y yo fui por ficha limpia. La voltearon ahora, yo no tengo problema, no importa, yo voy a volver a la carga. Puedo haber perdido una batalla, pero yo voy a ganar la guerra. Porque a todos los chorros los voy a sacar a patadas en el culo. Te vuelvo a preguntar, ¿pensás judicializarlo esto? ¿Con Rovira? Sí, o sea... no, digamos, a ver, a los que hay que judicializar son los que mintieron. Digo... No pudo haber dicho Rovira esto. Pero si ni siquiera hay un off, digamos, es toda mentira, es toda una mentira armada por un periodista mentiroso. ¿Qué querés que te diga? Que eso también, digo, después, o sea... Después los periodistas son máquinas de mentir, máquinas de mentir. Ahora acabas de denunciar a 3 periodistas. Sí. ¿Por qué los denunciaste? Denuncié a Carlos Pagni y a uno que tiene un nombre de Fijalad, algo así. Lijalad. Lijalad a Pagni y a Viviana Canosa. No, pero a los dos primeros los denuncié por violar el IRJA. Argentina es uno de los 50 países del mundo que tiene firmado el IRJA y que implica la banalización del holocausto. Entonces, digamos, vos no me podés estar tratando de nazi a una persona, hacerle analogías con los nazis y todas esas cosas, eso es delito. Con lo cual están denunciados por eso. En el caso de Viviana Canosa la cosa es muchísimo más complicado, porque hay persecución, hostigamiento, hay real malicia. Básicamente ella
suele usar una mentira que es la de la venta de candidaturas. Que esto es buenísimo, esto lo cuento, que fue una de las cosas con las que nos operaron durante la campaña anterior, que vendíamos candidaturas. Entonces creo que fue un fiscal de oficio, llamó a que, ¿cómo es? A que declararan estos que decían que había venta de candidaturas, que ella los llevaba del programa a decir estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el señor Juan Carlos Bloomberg o el señor Carlos Malatón o, digamos, una chica que se llama Mila Zurbriggen, ¿sí? Bueno, cuando le preguntaba a Carlos Malatón, ¿sabes qué dijo? Ah, no, que él lo había tomado de cuentas de Twitter, que encima eran cuentas que ni siquiera pertenecían a nadie. O sea, todo blef. Mila Zurbriggen, ¿cómo es? Se retractó porque, digamos, había utilizado eso que era puro humo. Y en el caso de Bloomberg contó que cuando él fue, que era la firma de las candidaturas, que alguien que estaba ahí le había contado que otra persona había tenido que pagar. Es decir, todo humo. Bueno, a pesar de eso, Viviana Canosa sigue diciendo esta mentira y la sigue repitiendo, con lo cual ya no es una mentira, es real malicia. Y tenemos documentado todas las cantidades de mentiras, digo, en realidad un grupo de mentiras, tenemos más todavía para seguir con esto, se las tenemos documentadas desde el 2023 en adelante, todas las mentiras que dijo en todos los lugares que habló. Con lo cual está probado la persecución, el hostigamiento, la mentira y la real malicia. Ella dijo que te mandaran a hacer nuevamente un psicotécnico, que creo que ya lo había dicho. No tengo problema, digo, es parte, digamos, a ver, ¿sabes qué? Yo, digamos, he conseguido muchos trabajos en el sector privado, con lo cual hay que contarle que yo sí supero los psicotécnicos. Bien. O sea, digo, salvo que ella pretenda, digamos, que personas que exceden fuertemente el coeficiente intelectual de la media no ingresen a trabajar. Bien. Lo entiendo porque ella es una persona de un coeficiente intelectual pobre. Me quedé pensando un breve con lo de tu hermana, digo, porque han sido también como han recibido como todo tipo de bullying se le ha hecho, ¿no? Bueno, digo, a ver, mí me llama la atención, de verdad te lo digo, que cuando alguien se expresa con palabras de amor hacia un hermano, cuando todos hemos tenido, si tenemos la posibilidad de tener hermanos, sabemos de qué se trata esa relación. Pero vos viste la cantidad de aberraciones que dijeron de mí los periodistas. Dijeron que tenía una relación incestuosa con mi hermana. Dijeron que yo tenía sexo con mis hijitos de 4 patas, o sea que era zoofílico. Me acusaron de misógino, me acusaron de homofóbico, me acusaron de un montón de cosas, o sea, cosas aberrantes. Me han acusado de ser nazi. Acabo de ganar el premio Nobel judío. ¿Y cómo procesas todo eso? ¿Haces terapia? No, digamos, ¿sabes lo que pasa, Mariana? Esto es así. El poder es un juego de suma cero. Y el cargo que tengo yo, ¿sabes cuántas personas lo pueden tener adentro del país? 1. Conforme vos vas subiendo, los que van quedando abajo te van pegando. Bueno, cuando llegaste arriba de todo, te pegan todos, menos los propios. Entonces, pero vos fíjate, la cantidad de aberraciones que te mencioné así al pasar, de mentiras que han dicho. Ahora vos fíjate esto, porque esto es interesante. Ninguno de esos periodistas pidió perdón, nada por el estilo, son todas mentiras. Ahora, ¿qué es lo que digo yo? Porque yo puedo entender que alguien se equivoque. El error es parte del ser humano, porque el aprendizaje es justamente ir aprendiendo y a veces aprendes de los errores de otro, a veces aprendes porque estudiaste y a veces aprendes porque te pegaste un palo. En ese contexto, el error es parte de la vida misma, pero el error por naturaleza es lo que se llama ruido blanco. El error se distribuye normalmente con media cero, o sea, un día le errás para un lado, otro día le errás para el otro. Un día le errás para un lado, un día le errás para el otro. Lo que a vos no te puede pasar es que siempre erres para el mismo lado. Yo con los periodistas que los confronto es porque siempre le erran para el mismo lado. Yo los vengo traqueando a todos. O sea, a mí me vienen pegando desde hace 10 años. Entonces, digo, yo cada uno que lo veo, yo soy como Terminator. Con un ojo lo miro y con el otro, digamos, le saco la ficha. Es real lo de Terminator, entonces. Porque te lo han dicho varias veces. Claro, pero entonces a lo que voy es... Una cosa es que vos le erres, o sea, porque el error de vuelta, un día pifiás por un lado, un día pifiás por el otro, eso pasa. Pero si vos pifiás siempre del mismo lado, eso ya no es error. En términos estadísticos se llama autocorrelación, y quiere decir que el modelo es una porquería, lo tenés que cambiar. Bueno, entonces cambio el modelo. Entonces vos ya dejaste de... Si vos pegás siempre,
siempre errás y siempre mentís del mismo lado, entonces eso ya no es error. Es que en realidad el modelo es otro, que es el modelo de los corruptos ensobrados. Acaba de asumir el nuevo Papa, León XIV. Sí. ¿Cómo crees que, teniendo en cuenta que tu relación con Francisco tal vez tuvo varias idas y vueltas a lo largo del tiempo, cómo crees que va a ser tu vínculo con este Papa y si vas a ir ahí, a ver, mi relación a la Asunción? Mi relación con Francisco, digamos, hay una previa a conocerlo y después cuando yo lo conocí. Lo primero es que, digo, yo sé que suena tonto, pero yo siendo anarcocapitalista, digamos, la verdad que las cuestiones de Estado y esas cosas no las tenía bien internalizadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, hoy que a mí me toca liderar un país con más de 46 millones de seres humanos, eso me permitió entender la magnitud del liderazgo de Francisco, que lideraba a 2.000 millones de seres humanos. Es un tema no menor. No solo eso, sino que además cuando yo lo conocí le pedí perdón. Además nosotros teníamos cierta regularidad en el diálogo porque él me dijo, cuidame a los más pobres. Y yo, digamos, yo estoy convencido que le cumplí porque sacamos 10 millones de personas de la pobreza. Y vamos a seguir sacando gente de la pobreza y vamos a seguir trabajando. Sandra tenía contacto con él mucho más regular, le mandaba informes cada 2 semanas y además tenía charlas más frecuentes. Entonces, y también, digamos, aprendí, ¿no? Digamos, porque de otras cosas, no solo de cuestión del liderazgo y todo, otra cosa que aprendí, digamos, estaba reunido con De Pablo y él dice, Francisco era 3 papas distintos, por decirlo de alguna manera. Él no adhería a la teoría de la liberación, lo que adhería era la teoría del pueblo, que dice que los vulnerables lo único que tienen es esperanza. Entonces, él le decía lo que necesitaban escuchar. Y eso después te permite entender por qué recibía los impresentables que recibía y la cosa que hacía. Con lo cual, toda esa parte que uno, digamos, le parecía tan chocante, vas a entender que él consideraba que la única esperanza que tenían lo único que tenían los más vulnerables era la esperanza. Y él lo que hacía era alimentar la esperanza. Lo cual, digamos, o sea, es un tema, ¿no? Porque, digamos, después el que tiene que enfrentar la restricción presupuestaria es el que está dentro del país. Ese es el primer punto. El segundo punto, que no es menor, los papas hablan por sus encíclicas. Y él hizo todo un punto de la parábola del buen samaritano, pero a él, digamos, no le preocupa a los que lo hicieron pelota. A él le preocupa cómo lo levantás, cómo lo sacás de ahí. Y después la tercera posición, la tercera clave de él es cómo él era en el manejo de las finanzas del Vaticano. Y ahí era motosierra full, porque el tipo, digamos, hizo un ajuste enorme y puso las cuentas en orden. Sí. Es decir, con lo cual, en ese sentido, la verdad es que... ¿Y con León cómo crees que va a ser esa relación? ¿Y vas a ir a Roma? Bueno, nosotros tenemos la intención, digamos, de viajar. Es decir, y en ese contexto, ahí lo que, digamos, nos parece interesante, digamos, es un papa, digamos, que está también, digamos, que viene de Occidente. Y, digamos, y viene de Estados Unidos y tiene toda una historia muy interesante. Así es que, digamos, pero bueno, hay que ver, digamos, hay que dejarlo trabajar, claro. Hay que dejarlo es durante esta semana, ¿no? Serían unos días. Es este fin de semana que viene. Claro. Uy, coincide con las elecciones. Sí. Está complicado. Bueno, digo, la vida. Bueno, hoy, increíblemente, hoy justo se da que se cumple 1 año y medio de su gestión y yo quería hacer un poco un balance, ¿no? de este año y medio. ¿Qué cosas usted ha podido gestionar que les parece que tienen un aspecto positivo y cuáles tal vez siente que falta? A ver, lo primero es que habiendo corrido 1 año y medio de haber llegado a la gestión, lo que sí podemos afirmar de manera categórica es que somos el mejor gobierno de la historia. El primer punto es, hay que entender la naturaleza de la herencia que recibimos. Nosotros hemos recibido la peor herencia de la historia. Concretamente, teníamos un desequilibrio monetario
técnicamente se llama money overhang o sobrante monetario, que era el doble de la previa del Rodrigazo. ¿Por qué menciono esto? Porque básicamente cuando el Rodrigazo, digamos, durante el gobierno, durante el periodo de Helbar, el programa Inflación Cero, se hacía déficit fiscal, se lo financiaba con emisión monetaria, generaba inflación, quisieron controlar la inflación fijando el tipo de cambio, el Banco Central perdía reservas y en un momento se quedaron sin reservas, vino Celestino Rodrigo, blanqueó la economía, devaluó y la tasa de inflación que venía en el 30% pasó al 180%, o sea, se multiplicó por 6. Pensá que si nosotros tuvimos que enfrentar un desequilibrio que era el doble, por lo tanto no hubiéramos multiplicado por 6, hubiéramos multiplicado por 12. Y si la inflación venía creciendo al 200%, ponele cuando nosotros recibimos, multiplicarlo por 12, te da 2.400% de inflación de piso. ¿Por qué digo de piso? Porque no era el único desequilibrio que habíamos encontrado. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el desequilibrio en el Banco Central, la quiebra del Banco Central, es decir, esos pasivos remunerados que tiene el Banco Central, la situación era aún peor que la que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Para tener un orden de magnitudes, la inflación mayorista, que es la que siempre se adelanta, durante el año 89 fue del 5.000%. Entonces, nosotros teníamos básicamente un desequilibrio que era peor que eso, porque básicamente Alfonsín tenía 3 bases monetarias en pasivos remunerados. Nosotros teníamos 4 bases monetarias en pasivos remunerados. Y lo peor de todo es que estaban a un día, porque en realidad esos pasivos tenían en promedio más de 30 o 60 días y la gestión de masa los llevó a un día. Con lo cual quiere decir que en un día podríamos haber quintuplicado la cantidad de dinero. Así recibiste el país. Sí. Digamos, después vos tuviste que empezar a gestionar y en esa gestión... Pero ahí todavía no terminé con la herencia. Ok. Porque hay más cosas que nos dejaron. No solo eso, sino que además teníamos niveles de pobreza e indigencia que estaban aún más altos que en la previa de la crisis del 2001-2002. Es más, en el plano monetario teníamos la deuda de la CIRA, que era la deuda con importadores, que era por el equivalente de 45.000 millones de dólares. Teníamos reservas internacionales negativas en términos netos por 12.000 millones de dólares. Y además también teníamos deuda en pesos, estaba denominada en pesos, pero que equivalía a 90.000 millones de dólares. Es decir, con lo cual estábamos en una situación tremendamente compleja. La tasa de inflación venía corriendo a más del 1% diario. Cuando vos tomás la inflación de mayoristas, porque es la que va adelantada, en diciembre fue del 54%. Eso si vos lo analizás te da 17.000. Es decir, eso era, es más, la verdadera pobreza heredada era del 57%, que es la que mide Martín González Rosadas de la Ditela, que aclaro que la medición de Ditela, la medición de CEDLAS, la medición de UCA y la medición de capital humano y la que hacen el INDEC son todas iguales, lo que difiere es la frecuencia. En el caso de la Ditela se hace mensualmente. ¿Y es la misma con la que se midió históricamente? Exactamente, es con la que vos comparás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En ese sentido, ¿qué es lo que vos ves? Primero que la del INDEC, ¿qué pasa? Te la publicaban cada 6 meses. Si vos tenés una variable creciendo, entonces el promedio te muestra un número bajo relativamente. Entonces, no es que está dibujado ni mentido, sino que en realidad, por una cuestión del promedio, ya te lo subestima. Y el otro tema que también es muy complicado es que vos tenías controles de precios. Entonces, vos cargabas que los precios que estaban controlados, el problema es que vos ibas a la góndola y ese producto no estaba. Entonces, en realidad, no es que nosotros hicimos subir la pobreza, digamos, al sincerar las variables, o sea, básicamente, digamos, pasaste a ver la verdadera pobreza que era 57%. Eso es lo que nosotros recibimos, eso fue la herencia. Entonces, nosotros cuando asumimos, teníamos que atacar las cosas verdaderamente urgentes, digamos, las cosas que eran tremendamente complicadas, y lo más importante en ese momento eran 2 cosas.
Una era controlar la inflación, o sea, había que evitar de como fuera que hubiera una hiperinflación. Es decir, si la inflación se iba a niveles del 17.000% anual, con la dinámica que traía, el problema es que hubiéramos tenido por lo menos 95% de pobres. O sea, hubiera sido una verdadera catástrofe, hubiera sido un desastre. Y al mismo tiempo nosotros teníamos que, si íbamos a hacer un ajuste tan fuerte para poder evitar la hiper, porque para evitar la hiper lo que vos necesitas es frenar el crecimiento de la cantidad de dinero. Entonces, de ahí que yo siempre uso una frase que digo, que era de Milton Friedman, no es mía, que dice: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero. Claro, que puede ser porque subió la oferta, cayó la demanda, para hacer las dos cosas a la vez, y eso hace que el poder adquisitivo del dinero caiga y que todos los precios de una unidad monetaria suban. Entonces había que cortar con la emisión monetaria, o sea, y eso básicamente nosotros emitíamos por dos lados, por decirlo de alguna manera. Emitíamos para financiar al fisco, que eso eran 5 puntos del PBI, el déficit fiscal, y por otro lado emitíamos 10 puntos del PBI para financiar el déficit cuasi fiscal, es decir, el del Banco Central. Entonces, en ese contexto teníamos que buscar la forma de frenar la emisión monetaria. El problema es que cuando vos haces un programa de estabilización muy duro, si el gobierno no tiene credibilidad, porque no, digamos, la credibilidad vos te la ganás en base a tu reputación. Yo venía de sufrir por lo menos 2 años o 3 años de campaña negativa, donde han dicho cualquier tipo de disparate sobre mis propuestas, han dicho cualquier tipo de cosa. Además, los economistas locales alentaban todos esos tipos de disparates. Por eso yo después los llamo econochantas pifiadores seriales. No por nada, digamos, en el último año y medio pifieron todo el tiempo, porque confunden entre lo que ellos quieren que pase y, digamos, lo que verdaderamente estamos haciendo. Sí, ahora después te voy a preguntar por el tema de los periodistas también. Todo lo que quieras. A ver, entonces el punto es el siguiente. Nosotros teníamos que hacer ese programa, pero si ese programa no resultaba creíble, eso te iba a generar una caída fuerte de actividad. Y por eso teníamos desde Capital Humano toda una batería para dar contención social. Eso eran los dos grandes cañones que nosotros teníamos para atacar la situación. En ese sentido, nosotros proponíamos ir a déficit cero. Ha dicho sea de paso, el programa con el fondo estaba caído, el gobierno anterior lo dejó caído, no había cumplido ninguna meta. Nosotros en un fin de semana resolvimos el acuerdo y lo volvimos a poner en pie. Pero el propio fondo ni siquiera creía que podíamos hacer lo que nosotros proponíamos, que era llegar a déficit cero, pero déficit cero no como mintió el macrismo, que era en la línea del resultado primario, sino déficit cero después de pagar de intereses. Entonces, en ese contexto, nosotros propusimos eso. De hecho, todos los economistas decían que era mentira, que era imposible, que no se podía lograr, que como mucho se podía ajustar 1 punto por año. Y nosotros alcanzamos el equilibrio fiscal en el primer mes de gestión, o sea, en enero alcanzamos el equilibrio financiero. En rigor no hicimos un ajuste de 5 puntos, o sea, hicimos uno de 7, nos pasamos de vuelta, hicimos un ajuste más grande que el que necesitábamos. Entonces después empezamos a recomponer partidas sociales, básicamente las partidas sociales y los jubilados, para, digamos, seguir manteniendo el equilibrio fiscal, pero, digamos, dar más contención, digamos, a los sectores más postergados. Lo otro que hicimos fue empezar a sanear el balance del Banco Central para dejar de emitir por el Banco Central. Y eso, digamos, que es por lo tanto, la primera fase del programa fue terminar con el déficit fiscal, la segunda fase del programa fue terminar con el cuasi fiscal, es decir, que es cuando terminamos de limpiar los pasivos monetarios del Banco Central. Eso ocurrió a mitad del 2024. Por eso, si vos te fijas, una de las cosas que pasa es que la cantidad de dinero, la base monetaria amplia, está fija desde mediados del año pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que como la política monetaria tiene un rezago que oscila entre 18 y 24 meses, se lo cuento a toda tu audiencia, a la audiencia de Georgina, y es, a mitad del año que viene, la inflación en Argentina va a ser historia, va a desaparecer. Eso es así. Puede ser un mes más, un mes menos. Sí, pero estamos hablando del 2026. A mitad del 2026, mes más, mes menos, la inflación en Argentina va a desaparecer.
O sea, va a ir, digamos, va a ir hacia abajo desde ahora en adelante. Va a seguir decreciendo la tasa de inflación y cuando llegues a la mitad del 26 va a estar rondando en cero. Sí. Y vamos a converger a la inflación internacional. Eso, digamos, y la fase 3 de la parte monetaria fue cuando liberamos el cepo. La otra parte importante es lo que hicimos en materia social. Una de las cosas más indignantes que había era el tema de los gerentes de la pobreza. Básicamente, ¿qué era lo que pasaba? La gente recibía un programa social. Es cierto que lo recibía en una tarjeta. Entonces vos creías que, bueno, entonces con eso, digamos, cobraba su propia plata. Pero claro, como se le había puesto la obligación de hacer una tarea, había alguien que la tenía que certificar esa tarea. Entonces, cuando iban a certificar, ahí es cuando le cobraban. O sea, hoy eso sigue existiendo, o sea, sigue existiendo la tarjeta y el dinero a la gente le llega. ¿Le llega de manera directa? ¿Cómo funciona? Antes también le llegaba de manera directa, sí. Pero cuando tenían que ir a certificar, es ahí a donde le cobraban. Porque si no, no le daban la certificación y se le caía el plan. Entonces, ponele, una persona tenía 2 planes, lo estoy simplificando. Sí, pero para que lo podamos entender todos. Cuando iba a certificar que había trabajado, ahí, digamos, también tenía que poner un plan. Entonces se quedaba con la mitad. Entonces, ¿qué pasa? La primera medida que nosotros tomamos fue eliminar la certificación. Yo recuerdo que nos criticaron fuertemente porque dijeron, bueno, entonces están fomentando la vagancia y todo. Y en realidad esa fue una medida extraordinaria de la ministra Petovelo, que cuando hizo eso, ¿qué es lo que pasó? Al no tener que haber una certificación, dejaron de robarle el dinero a los vulnerables. Claro. Y toda esa plata pasó a recibir el beneficiario del programa, con lo cual le duplicaste su ingreso. Claro. Pero lo estabas haciendo en el peor momento del ajuste y le duplicaste los ingresos. No solo eso, esto es muy interesante, porque más bien nosotros anunciamos eso, Beliboni anuncia la primer marcha. Al anunciar la primer marcha, de hecho él dijo que iban a venir 50.000 porque ellos esperaban 100.000. Ahí es donde aparece el rol fundamental de Patricia Bullrich, que me trae el protocolo antipiquete. Dicho sea de paso, el protocolo antipiquete que me trae Patricia Bullrich, lo cuesta a ella públicamente, fue el mismo que le propuso a Macri, y Macri, Marcos Peña y Larreta se lo rechazaron. Le dijeron que no. Es decir, por eso nunca terminaron con los piquetes. ¿Se supo el motivo por cuál le dijeron que no? No, porque le parecía que era algo muy violento y que le iban a tirar un muerto. Todas esas amenazas que suele hacer el peronismo, que con tal de voltear un gobierno no tienen problema de generar muertos. ¿Y vos se lo aceptaste o lo modificaste? Yo agarré, así como lo recibí, se lo di al secretario legal y técnico y le dije, páselo y que esté disponible. O sea, se lo acepté sin tocarle una coma. Entonces ahí, digamos, empezamos con lo que el que corta no cobra, entonces nosotros también, que en paz descanse el que era el ministro de Transporte, Guillermo Ferraro, en ese contexto usamos la red de subte y la red de transporte para comunicar a la gente que si eran extorsionados pudieran hacer denuncias. Hubo 18.000 denuncias. ¿Y qué es lo que pasó? Terminó habiendo más policías que gente. Es decir, y nosotros terminamos con los piquetes, porque hoy no hay más piquetes. Cuando nosotros llegamos había 8.000 piquetes por año, ahora no hay más. ¿Y sabes por qué? Porque lo hicimos nosotros. Es mentira también cuando Jorge Macri se quiere arrogar el hecho de haberlos cortado. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque en 17 años en la ciudad no lo pudieron hacer. No solo que no lo pudieron hacer, sino que además, entre el 2015 y el 2019 fueron gobierno nacional, fueron gobierno en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires simultáneamente y no lo lograron. Y sí lo logramos nosotros. ¿Y estás conforme con de la forma en que se desarrolla el plan antipiquete, por ejemplo, los miércoles en las marchas de jubilados? Pero digamos, o sea, lo importante es que la gente, antes era una tortura venir a la ciudad, ahora vos podés venir tranquilamente. Es decir, vos podés manifestarte todo lo que quieras, pero no tenés por qué vulnerar el derecho de transitar de los otros. Es decir, vos podés manifestarte, podés hacer todo lo que quieras sin romper el espacio público, sin cometer delitos y sin vulnerar el derecho de transitar de los demás. Bien. Estos son, digamos... Pero esto es interesante, porque vos fíjate, la actividad económica tocó un piso en el mes de abril y empezó a recuperarse.
Y esto es lo maravilloso, porque un ajuste de la mitad del que nosotros terminamos ajustando 15 puntos del PBI, es el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Y lo hicimos en 6 meses. ¿Qué es lo interesante de esto? Que básicamente cualquier ajuste de la mitad del tamaño hubiera hundido la economía en una caída del 15%. Nosotros, cuando vos tomás el indicador del PBI, que se llama estimador mensual de la actividad económica, es un indicador mensual, vos tomás el desestacionalizado, diciembre contra diciembre subimos 6%. Cuando vos tomás el primer trimestre, la economía se está expandiendo al 6%. Cuando vos tomás el segundo trimestre, viene a un ritmo del 8%. Cuando tomás el último dato de actividad, básicamente el desestacionalizado dio 0,8%. Eso anualizado te da 10%. Es decir, la economía viene viajando a una velocidad del 10%. Estamos creciendo lo que se llamaban las tasas chinas. O sea, con esas tasas vos en un año, en 7 años duplicás el PBI. Esto, digamos, o sea, esto es muy importante. Porque entre la recomposición del salario real, hace 11 meses seguidos que crece el salario, o sea que el salario le gana a la inflación. Es más, en los últimos meses la forma en que los informales le ganan a la inflación es muchísimo más fuerte. Es decir, toda la recomposición del salario real, toda la recomposición de las jubilaciones, más el aumento de la actividad con la caída de la inflación, ¿qué es lo que te hizo? Que la cantidad de pobres del 57% caiga a 35%. Es decir, sacamos a 22% de los argentinos de la pobreza. O dicho en números, los desalmados liberales hemos sacado de la pobreza a 10 millones de seres humanos. Sí. La única forma en que vos vas a sacar gente de la pobreza es creciendo. Es la única fórmula que conoció el mundo. Sí. Entonces, entre que bajamos la inflación, que la economía se expande, que los salarios reales subieron, que las jubilaciones se recompusieron y el trabajo enorme desde capital humano, es que logramos algo casi milagroso, digamos, porque en menos de un año sacamos de la pobreza a 10 millones de seres humanos. Quería preguntarte por tu hermana, por Karina Milei, una de las personas más importantes, creo yo, porque lo has declarado en muchas oportunidades, en tu vida personal y en tu vida profesional hoy por hoy. ¿Qué te pasa cuando ves que subestiman, no sé si porque viene digamos, desde otro tipo de oficio, desde otro lugar, y llegó a ser lo que hoy es el jefe, ¿no? A ver, vamos ¿qué te pasa con esa subestimación? ¿Por qué lo hacen? Vamos por partes. El gobierno trabaja en 3 vías. Hay una vía que es la gestión. Estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. De hecho, hicimos una reforma ya que es 20 veces más grande que la de Menem y bajamos la inflación más rápido que la de Menem y es la recuperación más rápida de la historia. Por eso, digamos, ya la cantidad tengo cerca de 100 universidades proponiéndome a ir a exponer sobre el caso argentino y es parte de los mejores economistas del mundo la discusión del caso argentino. La otra parte es la política. La verdad es que mi hermana, yo conozco muchísimos casos que han intentado tener un partido político. Mi hermana lo logró en 6 meses. Y después es la parte de la batalla cultural. Mi hermana se ocupa justamente de hacer esas cosas que yo odio hacer. Por eso me causa gracia de que yo haya llamado a alguien por un tema político, porque todo el mundo sabe que yo odio hacer eso. Yo odio, digamos, o sea, para mí, digamos... No te llevas bien con la rosca política. Por eso, digamos, o sea, digamos, Franco es Plastic Man, ¿no? Porque, o sea, digamos, tiene que lidiar con alguien que no le gusta hacer eso. Entonces... eso hace Karina. Ella, por ejemplo, ha armado todo lo que es el partido, para que tengamos nuestra propia herramienta. Por lo tanto, en primer lugar, diría, mirá, hay cosas que no lograron nadie y ella la logró muy rápidamente. Por otra parte, digamos, es una cosa así como muy de marxista, ¿no? Es como que hay una cuestión de una clase y bueno, podés salir de esa clase. Que, digamos, o sea, y la pregunta es, ¿qué tiene de malo, digamos, si ella se dedicaba a hacer tortas? Digo, que dicho sea de paso, las tortas que hacía eran fabulosas. Digamos, estudió con la hermana Bernarda, estudió con Gross, o sea, hacía unas tortas. ¿Sigue cocinando? ¿Sigue haciendo? No hace tiene más tiempo. nada, no. Pero ella también es licenciada en Relaciones Públicas y ella hizo un posgrado, se especializó en todo lo que es protocolo, o sea, con lo cual eso lo usa regularmente.
Y la verdad es que tiene un talento para esto que es fabuloso. Y te diría, es un síntoma de que la democracia funciona. Sí. Porque, digamos, o sea, dos laburantes, hijos de un colectivero, llegaron a estas posiciones. Así que para mí, digamos, significa que la democracia funciona. Lo que pasa es que no entienden lo que es el mercado. El mercado es servir al prójimo, conviene mejor calidad, un mejor precio, la lógica. El mercado en realidad es un proceso de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Pero digo, vos solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad, un mejor precio. Entonces, si vos generás el producto que la sociedad demanda, digo, ella generó un producto, digamos, supo llevarle un producto a la sociedad que se llama Javier Milei. O sea, si no estuviera mi hermana, no habría habido ni diputado, ni presidente, ni La Libertad Avanza, no hubiera sido nada. Mi hermana es el gran arquitecto, o la arquitecta, digamos, del proyecto libertario. Es decir, porque las ideas, digamos, es muy divertido, digamos, el pizarrón, la clase, todas esas cosas, a mí me encanta, yo me divierto, la paso bárbaro por eso. Pero mirá, hay una anécdota que es muy buena, porque eso me quedé claro, había una publicidad sobre eso. Y es que construí este ejemplo. ¿Fuiste alguna vez a ver un partido de Argentina? Sí. Es maravilloso, vos viste lo que es la tribuna, el colorido, hermoso. Los cánticos, todo. Yo te hago una pregunta, vos ponés la pelota en el medio, por más que grites como grites, ¿se mueve? No. ¿Quién hace los goles? Messi, digamos, o los distintos cracks que tenemos. Bueno, esto es igual, o sea, si vos querés cambiar las cosas, te tenés que meter, te tenés que poner los botines, digamos, y empezar a patear. Claro. Bueno, la verdad es que mis preferencias están más vinculadas a dar clases, a escribir, a esas cosas. Claro. Y en algún lado mi hermana vio que había un líder que podía transformar a Argentina. Sí. Digo, vos, mirá. O sea, ella fue la que vio en vos esa posibilidad. Sí, nosotros estábamos siendo acorralados por el gobierno de Alberto Fernández con la persecución ideológica. Digamos, había persecución en los medios, se estaban censurando a los liberales y eso hacía que se nos complicara vender conferencias. Entonces, básicamente estábamos como acorralados. En la pandemia eso se exacerbó. Nosotros empezamos a hacer los vivos de Instagram, todas esas cosas, empezaba a funcionar bárbaro. Digo, ya veníamos bien, digamos, cuando había hecho la obra de teatro, o sea, que había algo que a la gente le gustaba. Y entonces, un día estábamos en una cena y me trajeron una vuelta y me dijeron, ¿dónde está la silla de Milei acá? Si vos querés cambiar las cosas, no es la batalla cultural, todo lindo, todo, pero te tenés que meter. Y ahí fue que nos metimos. Y nada, y fuimos está en la película El Camino a la Libertad, no sé. ¿Cómo se llama, Santiago, la película? Javier Milei, la Revolución Liberal. Eso. Javier Milei, la Revolución Liberal. Bien, entonces ahí, digamos, contamos cómo es toda la historia. Y cuando vamos a hacer el sorteo, vos sabés que la idea del sorteo fue de mi hermana. Cuando fuimos a hacer el sorteo en Mar del Plata, bueno, se habían anotado más de 1 millón de personas, se había llenado, ¿viste la escalinata que da un hotel muy importante? Sí. Y de repente se habían juntado 10.000 personas. Entonces, cuando yo termino de entrar por el medio de la gente y llego, mi hermana me dice, vas a ser presidente. Dije, bueno, si lo decís vos, jefe, vas a ser así. Y fue quien la vio. Si llegara a existir la posibilidad de una reelección, ¿no? O sea, si es que vos tenés esa intención, primero te pregunto, ¿tenés esa intención para el 2027? Digamos, a ver, este proceso es un proceso muy largo, digamos, en el que Argentina va a ser grande nuevamente. En este periodo nosotros estamos poniendo a la Argentina en ese sendero, y si los argentinos deciden que yo debo seguir un periodo más, lo voy a hacer. Lo que sí, nosotros estamos construyendo una herramienta para que esto sea más allá de Milei. La herramienta es seguir llevando las ideas. Es decir, yo sean 4 años o sean 8, cuando yo termino me voy a ir a vivir en el medio del campo con mis perros y me voy a dedicar a vivir de dar conferencias.
Bien. Y no me ven más. ¿Ves esto como un trabajo? Para mí, esto es literalmente un trabajo. Digamos, un trabajo Es empieza, un trabajo, termina y... exactamente. Bueno, pero con un poquito más de responsabilidad. Sí, me imagino, no quiero Es estar un en tus poquito zapatos. más... ¿Y la No, vicepresidenta Villarruel vos tendrá algún tipo de cargo dentro de ese proyecto? O sea, ¿está dentro de las posibilidades? Bueno, ¿Hoy cómo lo ella, ves? digamos, ella es nacionalista católica, o sea, no se siente muy cómoda con la idea de la libertad, pero por eso, digamos, el distanciamiento. Ella dejó de participar en las reuniones de gabinete allá por el mes de mayo del año pasado. ¿Seguís tan apasionado con esto como el primer día cuando asumiste? A mí me encanta todo este proceso de transformación. O sea, vos pensás que yo soy experto en crecimiento económico, ya sea con o sin dinero. Y, ¿me entendés? Sembrar las bases para que un país que estaba camino a su destrucción, ponerlo en el camino de la gloria para que sea uno de los países más grandes del mundo, eso es fabuloso. ¿Me entendés? O sea, siento que, a ver, dos cosas yo sé hacer a partir de mi formación en economía. Sé cómo terminar con la inflación, y lo estoy haciendo, y sé cómo hacer crecer una economía y, por ende, aniquilar la pobreza. Y lo estoy haciendo. Bien. Entonces, vos sabés lo que es ver cuando empieza... Mira, en este mismo lugar yo le di una nota a Susana Jiménez. Y me dijo, ¿qué tiene para decirme bueno? Que a partir de ahora todas van a ser buenas noticias. Y no le mentí, porque chequé cuándo fue la nota y todos los indicadores a partir de ahí salieron todos buenos. ¿Cuál sería la Argentina que te gustaría heredarte a vos mismo? Una Argentina en crecimiento, con mucho menos pobres, con muchísimos mejores puestos de trabajo, mejores salarios, mejores jubilaciones y sin inflación, que es la Argentina que me voy a autoheredar, y muchísimo más libre. Yo voy a lograr que Argentina sea el país más libre del mundo. Te cuento algo. Hace poco me condecoraron, tuve varias condecoraciones. Una, digamos, tuve la condecoración de lo que es la defensa de los contribuyentes, me dieron el premio Ronald Reagan, porque yo me comprometía a no subir impuestos ni a crear nuevos impuestos, si se podía bajarlos, los bajé. Nosotros bajamos 19 impuestos. Y no solo esos, digo, el más importante es haber bajado fuertemente el impuesto inflacionario. Pero no solo eso, sino que además tuvimos el salto más grande en la historia del índice de libertad económica que mide Heritage Foundation. Ahora es interesante porque ese salto que tuvimos entra hasta mitad del año que viene, es decir, solamente entra el DNU 7023. Imagínate cuando entre la ley bases y cuando entren las 900 reformas que metió Sturzenegger. Nosotros el año pasado hicimos 1.700 reformas. Ahora ya pasamos las 2.000, ¿no? Y vamos a seguir hasta que Argentina sea el país más libre del mundo. Y eso, los países más libres tienen un PBI per cápita 12 veces más grande que los países reprimidos, crecen al doble, digamos, tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. Digamos, las personas tienen mayores derechos políticos, o sea, son sociedades que viven muchísimo mejor y cuanto más abracen a la sociedad de la libertad, mejor calidad de vida tienen, más feliz es la gente. Porque aquellas sociedades socialistas que están basadas en la envidia, en el odio, en el resentimiento, esas sociedades viven una calamidad. Fíjate esto, nosotros hicimos el ajuste más grande de la historia y decían que íbamos a meter, primero que no íbamos a poder bajar la inflación, pero que además si lo hacíamos íbamos a meter la economía en la Gran Depresión. Después dijeron que iba a ser una L, caíamos y quedábamos chatos. Después empezaron con la pipita de Nike, pero muy leve. Después era la pipita de Nike. Después fue una B corta. Ahora es un tilde. ¿Usted se acuerda lo que yo dije, cómo íbamos a crecer? Sí. Que íbamos a crecer, íbamos a salir para arriba como pedo de buzo. Esto está lleno de burbujitas.